Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar de los arreglos bidimensionales o de dos dimensiones, también conocidos como tablas o matrices. Bien, antes cuando nosotros realizábamos la creación de un arreglo de una sola dimensión, simplemente poníamos que era, por ejemplo, un arreglo de enteros, el nombre del arreglo, y aquí poníamos la cantidad de elementos que queríamos ingresar en el arreglo. Es opcional, en caso de que nosotros declaremos el arreglo aquí y pongamos aquí los valores, pues diríamos que es un arreglo que contiene 6 elementos. Pero de igual forma nosotros podemos poner aquí, indicar la cantidad de elementos que tenía, pero si lo hacíamos de esta manera, pues era algo opcional. Bien, pues esto es cuando se trataba de un arreglo de una sola dimensión. Si nosotros queríamos trabajar con arreglos de más de una dimensión, por ejemplo 2 dimensiones, pues simplemente teníamos que poner otros corchetes, encerrar un corchete abierto y un corchete cerrado, y teníamos que poner, esto indicaba que esta es una dimensión y esto indicaba que ya son 2 dimensiones. La forma de ver un arreglo de 2 dimensiones es analizar lo siguiente. Si por ejemplo yo declaro un arreglo de 2 por 3, entonces simplemente para saber cuántos elementos tiene nuestro arreglo, multiplicamos estos 2. Es decir, 2 por 3 son 6, por lo cual podemos decir que nuestro arreglo de 2 dimensiones tiene 6 elementos. Decimos que tiene 2 filas y 3 columnas, por lo cual la forma de observar este arreglo es la siguiente, ya que este arreglo contiene 2 filas y 3 columnas. Esta es la forma de interpretar lo que es la tabla o la matriz de este arreglo. Ahora, nosotros en la declaración de nuestro arreglo, por ejemplo, en un arreglo normal, podíamos omitir lo que estaba en los corchetes, pero en el caso de un arreglo de más de una dimensión, o los arreglos bidimensionales de 2 dimensiones, nosotros podemos omitir el primero, pero el segundo es importante que esté. Ya que si nosotros dejáramos esto vacío, dejáramos los dos vacíos, nosotros no sabríamos cuántas columnas y cuántas filas tendría nuestro arreglo bidimensional. Pero para indicarle de forma ya sea explícita o de forma implícita cuántos elementos tiene nuestro arreglo, o más bien cuántas filas y columnas tiene nuestro arreglo, aquí deberíamos de poner en este caso un 2 y aquí un 3. Y con eso estaremos indicando que se trata de un arreglo de 2 filas y 3 columnas. Si yo quito este elemento y lo dejo así, de igual forma implícitamente el compilador entiende que se trata de un arreglo que tiene 2 filas y 3 columnas. De alguna forma el compilador lo entiende. Si por ejemplo yo pusiera un 6, entonces aquí el compilador estaría entendiendo que se trata de un arreglo que solamente tiene una fila y 6 columnas, ya que la cantidad de elementos tiene que ser igual a la multiplicación de estos dos. En este caso 6 por 1, entonces nos da 6, por lo cual aquí es una fila y 6 columnas. Por lo cual, cuando nosotros declaremos un arreglo de más de una dimensión, en este caso bidimensional, es importante que la parte de las columnas siempre ingresemos un valor numérico. Para comprobar esto, voy a quitar este elemento y voy a compilar. Y aquí me está indicando un error, me está diciendo que la declaración arreglo es multidimensional. Dice tenemos que agregar el número de elementos de todos los demás, entre los demás corchetes, excepto el primero. Es decir, que aquí no es necesario agregar un valor, pero en este sí va a ser necesario agregar un valor. Por lo cual, por ser un arreglo de más de una dimensión, aquí tendremos que indicar la cantidad de columnas y el compilador inferirá la cantidad de filas que debe tener este arreglo. Por lo cual, este es un arreglo de una fila por 6 columnas. Ahora sí vamos a compilar para ver si no nos marca ningún error. Y ahora sí compila sin ningún problema, ya que la declaración de este arreglo se hizo de forma correcta. Bien, ahora nosotros tenemos aquí un arreglo, voy a indicar que sea un arreglo de 2 filas por 3 columnas, es decir, 6 elementos, y si yo quiero acceder a los elementos del arreglo, simplemente lo hago de una forma muy similar con un arreglo de una dimensión. Tengo que indicar, entre corchetes, tengo que indicar los elementos al cual yo quiero acceder.
Y en esta situación, si yo pongo por ejemplo 0 y 0, eso quiere decir que estoy accediendo al primer elemento, que estoy accediendo a la primera fila y a la primera columna, por lo cual, analizando esto desde un punto de vista de forma de tabla o matriz, estoy accediendo a la primera fila y a la primera columna, por lo cual estoy accediendo a este valor. Simplemente para corroborar, vamos a compilar. Y me aparece 1, ya que es el primer elemento. Si yo quisiera acceder al segundo elemento, simplemente pongo aquí el 1, ya que estoy ingresando a la primera fila y al segundo y a la segunda columna, por lo cual debería imprimirme el 2. Vamos a compilar. Y me toma el 2, ya que con esta notación estoy accediendo a este elemento. Si yo quisiera acceder a algún elemento de la segunda fila, pues simplemente indico que se trata de la segunda fila y voy a acceder al 6, por lo cual aquí tengo que poner esto. Estoy accediendo a la segunda columna y al tercer estoy accediendo a la segunda fila y a la tercera columna, por lo cual debería imprimirme el 6. Vamos a corroborar. Y ahora me imprime el 6, ya que estoy accediendo a este valor mediante la notación de una tabla o una matriz. Pero algo que no es muy usual y yo lo recomiendo hacer, pero digo, sin embargo en el lenguaje de C++ se puede, es que nosotros ingresemos por ejemplo aquí el 0 y aquí ingresemos el 5 y de igual forma estaremos accediendo a este elemento. Para corroborar vamos a compilar. Y también mediante esta notación estamos accediendo al sexto elemento. Más bien, bueno sí, al sexto elemento que tiene el valor de 6. Ya que nosotros podemos hacer el recorrido de una forma elemento por elemento. Si nosotros, este es el elemento 0, este es el elemento 1, este es el elemento 2, este es el elemento 3, este es el elemento 4 y este es el elemento 5. Por lo cual si yo accedo a la fila 0, elemento 5, estoy accediendo a este valor. Esto no es muy recomendable. De igual forma también tenemos que recordar que las matrices, cuando nosotros estamos en la notación de una matriz o de un arreglo bidimensional, al igual que un arreglo de una sola dimensión, este es el índice 0, este es el índice 1 y este es el índice 2. Esta es la fila 0, esta es la fila 1. Esta es la columna 0, esta es la columna 1 y esta es la columna 2. Por lo cual, recordemos que tanto en los arreglos de una sola dimensión como los arreglos de más de una dimensión, iniciamos desde el primer elemento que siempre es 0 hasta el último elemento que es la cantidad de elementos menos 1. En este caso tenemos aquí la fila 0 y la fila 1. Aquí tenemos la columna 0, la columna 1 y la columna 2. Es decir que si son 3 columnas, la última columna va a ser 3 menos 1, va a ser la columna 2. Pero esta notación la podemos utilizar, pero no es muy recomendable, ya que cuando nosotros estamos pensando en una matriz, en una tabla, lo recomendable es que nosotros hagamos a la ilusión de la columna. En este caso estoy accediendo a la segunda columna y voy a acceder al segundo elemento y mantenemos la notación de matrices, ya que como tal la otra forma también es válida, pero no es la recomendable. Y bueno, simplemente para demostrar que también se puede hacer esto, voy a poner aquí el 2 para ser más explícito. Y de esta forma más explícitamente le estoy diciendo que se trata de un arreglo de 2 filas y 3 columnas. Bien, ahora para imprimir los valores que hay dentro de un arreglo, nosotros lo podemos hacer pues con el for. Bien, pues para imprimir los valores que hay dentro de un arreglo, nosotros lo podemos hacer usando el for y usando los índices. Por ejemplo, de la siguiente manera. Y es igual a 0 y es menor. En este caso tenemos que poner la cantidad de filas, en este caso 2, ya que primero vamos a poner como lo más general las filas y después como lo más particular las columnas. En este caso tenemos que poner primero y es igual a 0 hasta que y sea menor a la cantidad de filas y por último y más más. Y entonces después tenemos que anidar otro bucle for, donde digamos que en este caso la variable se va a llamar k, inicie valiendo 0, hasta que k sea menor a las columnas. En este caso vamos a poner 3 y k más más. Y ahora sí, ya tenemos dos bucles for anidados que nos permitirá imprimir
los valores del arreglo. Bien, y aquí lo que tenemos que poner es que aquí tenemos que poner la parte de las filas. Entonces aquí voy a poner I, ya que si recordamos esto es lo que corresponde a las filas, y tenemos que poner aquí la K, que hace alusión a las columnas. Y de esta forma estamos recorriendo este arreglo con base a las filas y las columnas. Y bien, para corroborar esto simplemente voy a compilar. Y como podemos ver, nos imprime el primer valor, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Para corroborar que no me está imprimiendo valores nada más que está sumando, voy a poner aquí un 500 y además aquí voy a agregar un salto de línea para que me muestre los datos de una mejor manera, ya que aquí me los está mostrando todo como si fuera una lista. Y yo quiero que me lo muestre como una tabla o una matriz. Entonces quiero que me imprima 3 y después en otra línea me imprima los otros 3. Entonces aquí simplemente voy a agregar una secuencia de escape que me permite hacer el salto de línea. Aquí con esto es suficiente y el salto de línea lo hará cuando termine la fila y vaya a la siguiente fila, entonces hará el salto de línea. Ahora sí, vamos a volver a compilar. Y ahora sí, nos está imprimiendo la matriz. Y por último, para que esto también olvide poner, para que se vea agradable, voy a dejar un espacio entre cada elemento y otro. Y ahora sí nos muestra el resultado como una tabla. Nos muestra la primera fila y nos muestra la segunda. Esa es una forma más bonita o más agradable de ver lo que sería una tabla o una matriz que tiene dos filas y 3 columnas. Pues bien, eso es todo por este video de arreglos bidimensionales o tablas o matrices. Más adelante profundizaremos en su uso. Pues bien, eso es todo por este video. Hasta la próxima.